Muy bien, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Les doy la bienvenida al seminario Prolocode, Globalización, el programa de globalización, conocimiento y desarrollo. Hoy empezamos el semestre 2020, el semestre 2. El tema es, como se señala aquí, la cuarta transformación en la crisis de la globalización neoliberal, con la pregunta hacia una vía de desarrollo alternativa. Como saben, es el tema del semestre anterior y decidimos que no está agotado ese tema y que hay que continuar platicando, discutiendo sobre él. En esta ocasión vamos a presentar este tema en este semestre en 3 bloques. El primero lo va a coordinar el doctor Alejandro Dabat. El segundo bloque, el doctor Sergio Ordóñez. Y el tercer bloque está bajo mi responsabilidad. Son 3 bloques sucesivos en este semestre, de 4 sesiones cada uno de ellos. ¿Sí? Para empezar, le doy la palabra al doctor Alejandro Dabat con el primer tema de su bloque. ¿Sí? Adelante, Alejandro. Muy bien. Bueno, el tema de hoy creo que es muy oportuno porque el mundo está atravesando una situación extremadamente peligrosa. Yo creo que nunca, desde la crisis de los misiles en Cuba, el mundo estuvo tan cerca de una guerra mundial. Lo más probable es que no haya tal guerra. Pero con un presidente como el que tiene Estados Unidos y con lo que voy a contar a continuación, no puede descartarse que la haya. Entonces tiene una enorme importancia esto, no solamente por esta situación, sino aunque no se dé esta situación, vienen épocas muy difíciles para el mundo y desde luego para México. Bien, se va a titular la exposición de hoy La fractura internacional del neoliberalismo entre el nuevo neoliberalismo nacional neofascista de Trump, Orbán, el presidente de Hungría, y Bolsonaro, y el neoliberalismo globalista tradicional. Bien, esto vamos a empezar por aclarar qué significa esto. Prácticamente desde la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, en un fenómeno que es además favorecido por otros fenómenos como la separación del sector más vinculado a Trump de Gran Bretaña, el Brexit y otros acontecimientos de esta naturaleza, como los del triunfo, por ejemplo, en América Latina, de una línea, diríamos, podríamos decir guerrerista, de una línea de intervención violenta que se vio en el golpe de Bolivia, bueno, y en otras, Bolsonaro, etc. ¿No? Sobre esa base de esos fenómenos se da la nueva situación que paso a describir. Bueno, el primer elemento de esto es que 2 elementos que estaban latentes anteriormente en la globalización neoliberal pasan a primer plano. ¿Cuáles eran estos 2 elementos latentes? El papel contradictorio que se daba en Estados Unidos entre lo que era el tradicional e histórico imperialismo estadounidense nacional y lo que era la jefatura de la gobernanza de la globalización, que era algo
más amplio que esto, en la cual Estados Unidos era evidentemente la principal fuerza, pero en alianza estrecha con otras fuerzas. No, algo parecido, no sé si te recordarán, a lo que fue después de la crisis, de la crisis de los 70, el periodo de Nixon. Estados Unidos, ante la competencia tan fuerte de entonces de Japón, de Alemania, etcétera, decide modificar su política, unilateralista y abrir paso a lo que se llamó entonces el acuerdo trilateral, la política trilateral, la búsqueda de un acuerdo mundial, sobre todo con Japón y con Alemania y Europa, ¿no? En lo que fueron el conjunto, el cambio importante, ¿no?, en la política internacional, que abriría paso luego a lo que sería económicamente, bueno, el fenómeno que vimos, la revolución informática, la globalización, etcétera, ¿no es cierto?, el neoliberalismo, etcétera, ¿no es cierto?, pero que ya se daría bajo una línea diferente a la de Reagan, que era más bien una línea de confrontación, diríamos, más bien sería una línea, de combinación, ¿no es cierto?, de la confrontación. Ya estaba derrotada la Unión Soviética, ¿no es cierto?, con la política expansiva de acuerdo del bloque dominante. No es casual que en esta época se haga la nueva Unión Europea, la de Maastricht, 1993, que implica una política económica similar a la estadounidense, entonces dominada básicamente por lo que fuera el monetarismo, todavía de hecho vigente en Estados Unidos, ¿no?, y un acuerdo general sobre el mundo, políticas similares, prácticamente de Estados Unidos y de la Unión Europea. O sea, el hecho de que la Unión Europea a la larga apoyó todas las aventuras militares de Estados Unidos, de que Estados Unidos por lo general consultó o tuvo una actitud de buscar arreglos con Europa, ¿no?, y que al mismo tiempo las confrontaciones que siguieron existiendo no tenían suficiente fuerza como para el enorme dominio mundial del bloque, del conjunto del bloque neoliberal dirigido por Estados Unidos. Bien, el gran cambio que se da desde el ascenso de Trump es que ante el estancamiento, de hecho, de la economía de Estados Unidos, digo estancamiento y lo aclaro, no porque no hubiera crecimiento, sino porque el crecimiento fue sobre la base de un fenómeno que ya fue estudiado por Friedman como posibilidad, que él lo llamaba la lluvia de dólares, ¿no?, combatir a la crisis emitiendo moneda, que era algo que podía hacer Estados Unidos porque controlaba la moneda mundial. Eso implicó la política de la quantitative easing llamada, que fue un cambio fundamental en la política también de los dos países, ¿no?, también de Europa, para combatir la crisis, ¿no?, cuando se da la nueva crisis, que es emitir dinero ampliando la deuda. Logra Estados Unidos una recuperación del crecimiento económico a niveles modestos pero significativos, pasar de tasas de casi cero crecimiento o menos de 1 a tasas del 2%, pero sobre la base de un crecimiento explosivo de la deuda, tanto de la externa como de la interna, ¿no? O sea, que significa que todo el país está extremadamente endeudado. Está endeudado Estados Unidos como país, pero a niveles superiores al 100% del PIB,
¿no? Están endeudados las empresas, están endeudados los consumidores. En esas condiciones la baja de la tasa de interés es un paliativo, porque la crisis, la deuda es muy grande, pero las bajas tasas de interés hacen que la principal consecuencia que tiene generalmente, ¿no? digamos, la emisión sin freno de dinero, que es, digamos, la inflación, pudiera ser resuelto por Estados Unidos, como dije, porque contaba con este elemento que era poder emitir dinero mundial, que no podía ser Europa u otra región, o sea, dinero aceptado automáticamente por todo el mundo, y porque además las condiciones, diríamos, recesivas muy grandes de la economía hacían posible esta inyección, o sea, la crisis había generado un proceso de deflación general, como toda crisis en sus primeros momentos, que hacía que la mayor emisión de dinero implicase, diríamos, una cierta reactivación, sin inflación significativa, pero a costa de dos cosas: del crecimiento explosivo de la deuda, como dije, ¿no es cierto?, y de la creación de burbujas especulativas en absolutamente toda la economía de Estados Unidos, no de una, sino de muchas. ¿Por qué razón? Como esta política había resuelto el problema de liquidez, digamos así, de empresarial, pero no había resuelto el problema de fondo de la crisis, que era la falta de competitividad de la economía de Estados Unidos frente a la competencia china. Entonces, diríamos, lo que logró esta política tuvo un efecto interno, diríamos, positivo en el sentido del crecimiento del PIB a costa de esta situación de extremado endeudamiento en condiciones de modificar la baja tasa de rentabilidad. No, la producción, diríamos, no estaba estimulada por el crecimiento de la rentabilidad, sino que estaba estimulada por el dinero que se lanzaba en la medida que se considerase necesario, sin tener en cuenta otros elementos. Esto es muy importante porque generalmente el indicador que se usa para ver la suerte de las economías es fundamentalmente el PIB, y esto es incorrecto. El PIB es evidentemente un elemento importante, pero hay otros elementos que tienen tanta importancia, nada más que de diferente manera. La deuda, por ejemplo, tiene importancia en el largo plazo. ¿Por qué? Porque se expresa en que hay que pagar mayores desembolsos por el servicio de la deuda. El Estado, bueno, si es Estado, si es deuda externa, y si es de deuda interna, pasa algo parecido, ¿no es cierto? ¿No? Los deudores tendrán que pagar en algún momento, ¿no? Y cuando llega el momento de pagar y no se puede pagar, es el momento de la ruptura, lo que Marx llama ruptura de la cadena de pagos, que es el fondo, diríamos, de toda crisis, o sea, la combinación de la baja rentabilidad con la ruptura de la cadena de pagos. O sea, una ruptura de la cadena de pagos en cualquier parte del sistema, cuando hay esas condiciones, se traduce en una generalización de esa ruptura a toda la economía. Nadie le puede pagar a nadie. Ese es el elemento decisivo de la crisis. Y lo que hace esta política es disociar dos momentos. El momento en el cual pasan a existir condiciones de la crisis, porque la caída de la rentabilidad hace que el móvil fundamental del capital, que es invertir más para obtener más ganancia, al haber baja tasa de rentabilidad, no existe, desaparece esa inversión.
aunque el capital recibe dinero, pero resulta que ese dinero no se expresa si lo invierte en la producción, en mayor producción. Entonces, como hay que hacer algo con ese dinero, hay una sobreabundancia de dinero que se expresa, por ejemplo, un crecimiento impresionante de la bolsa de valores, que caen, la vieja forma de especulaciones caen. Pero, por ejemplo, la bolsa de valores, y no solamente la de Estados Unidos, tiene un crecimiento espectacular cuando hay caída de la tasa de ganancia. O sea, eso es una contradicción en sí misma, ¿no?, del capitalismo. O sea, ¿cómo se paga? ¿Cómo le pagan las empresas? ¿Qué significa el alza de la tasa de inversión? O sea, de lo que es mayor el crecimiento de la bolsa. ¿Cómo? De los índices bursátiles. Claro, de los índices bursátiles. El elevamiento de los índices bursátiles, diríamos así, no se corresponde con la rentabilidad. Hay un índice sobre esto, esta relación que ha llegado a puntos nunca antes existentes. ¿Por qué? Porque obviamente si una empresa, ¿cómo se pagan los intereses o cómo se paga a los accionistas? Se paga sobre la base de una parte de la rentabilidad. Si la rentabilidad cae extremadamente, todo pago es a cuenta de la rentabilidad de la empresa. Si hay el elevamiento, digamos, de los índices bursátiles y no hay elevamiento del dividendo que realmente puede pagar la empresa que está en condiciones de pagar, se da una situación excepcional, ¿no? La inversión sigue porque hay dinero y en algo hay que invertirlo. Además de ese fenómeno se da otro, muy importante, que es que, sobre todo cuando Trump llega al poder, que tiene varias consecuencias, Trump intenta reactivar la economía por este mecanismo. Y lo logra, pero sobre la base, como ya dije, de elementos, diríamos que en realidad agravan o sea, lo que sería una posible crisis, ¿no? Porque no es un desarrollo sano del capitalismo normal en el ciclo capitalista. Bueno, a este fenómeno se le suma el hecho de que al estar ante la situación desesperada de la economía norteamericana, después de la crisis, el avance de China y de otros países en la competencia mundial, el enorme déficit comercial de Estados Unidos, en el cual las exportaciones prácticamente duplican las exportaciones, y es un déficit creciente, ¿no?, que Estados Unidos no puede resolver por la vía de la competencia. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Modifica radicalmente su política anterior y pone en primer lugar no tanto la suerte de la economía mundial, incluidos sus aliados, sino la famosa consigna de Trump: Estados Unidos primero. Y eso tiene un significado muy claro, una política proteccionista que va en contra diríamos, de los principios de la globalización neoliberal. Es un cambio radical de política, ¿no?, que hacen que Estados Unidos se plantee el elevamiento de los aranceles a prácticamente todos los países con los cuales tiene déficit. Y esto ataca, si bien está centrado principalmente en China, ataca de hecho a países aliados, como Europa, Alemania, Japón, ¿no? Entonces, esto es un cambio de política, ¿no? Lo que podríamos llamar, esta definición, digamos, es nuestra, no sé, creo que es correcta, ¿no?, el pasaje. ¿Por qué antes, en este periodo, no hablábamos tanto de imperialismo y hablábamos más de hegemonía mundial? Por la simple razón de que el imperialismo clásico era un imperialismo nacional, muchos imperialismos nacionales, fenómeno que estudia Lenin, que lleva a
a la Primera Guerra Mundial es la confrontación entre imperialismos nacionales, ¿no?, que llevan a la guerra porque cada potencia imperialista defiende su espacio. Esta es la explicación de Lenin de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, Estados Unidos, el grado de dominancia sobre la economía mundial que llega a tener Estados Unidos en esa etapa, junto a la fortaleza de la alianza con Europa, el principal aliado de Estados Unidos era, y más aún es, Gran Bretaña, el aliado histórico de Estados Unidos, ¿no? Y su correa de transmisión principal de su dominación mundial hacia Europa, ¿no? Entonces, este fenómeno, con esta política de Estados Unidos de atacar los intereses de la propia Unión Europea y de Alemania, da lugar a un cambio abrupto. Empiezan a existir contradicciones fuertes entre Estados Unidos y sus principales aliados, ¿no?, que llevan, como digo yo lo denomino, pasaje a lo que sería el imperialismo clásico, que es un imperialismo nacionalista, ¿no?, en lo que es la definición de Lenin, son los intereses nacionales de una potencia que busca su espacio colonial o semicolonial, diríamos, o de espacio de dominación excluyente de otras potencias. La globalización no es eso, es un intento de liderazgo mundial del conjunto del capitalismo mundial. Entonces la nueva política de Trump, lo que podríamos llamar pasaje a un imperialismo nacional o retorno a un imperialismo nacional, ¿no?, se manifestará en fuertes choques. Empiezan a aparecer fuertes choques con Europa, que no solamente se darán por eso, ¿no?, porque en realidad Estados Unidos profundiza su ataque, diríamos, contra todas las economías competitivas, tanto del orden económico como político. Para solo dar un ejemplo, Alemania, digamos que sus intereses son fundamentalmente exportadores hacia Europa, el dominio de la industria alemana, de lo que es el mercado común, y básicamente la exportación, es una gran economía de exportación, en la cual el índice de las exportaciones en relación del PIB es altísimo, ¿no? Entonces, junto con ese elemento, digamos que de conflicto, ¿no?, hay otros. Por ejemplo, la política de embargo a Rusia que impone, de hecho, Estados Unidos, es una política que no le conviene a Alemania. Para Alemania es vital, por ejemplo, el acuerdo gasífero con Rusia, ¿no?, porque tiene un severo problema de gas y de petróleo también, o sea, de abastecimiento no produce de energéticos, y los países de Europa que producen energéticos, que eran básicamente Noruega y Gran Bretaña, las exportaciones de Gran Bretaña han desaparecido y han caído relativamente la de Noruega, y necesita importar petróleo. Entonces Estados Unidos tiene un conflicto adicional con Alemania, porque se opone justamente cuando está por ponerse en funcionamiento el gasoducto, el llamado Nord Stream, ¿no es cierto? Exige que se corte en su política, en su ofensiva contra Rusia, que no se haga este acuerdo, que también implica por el sur el segundo gran gasoducto que se había reactivado, que era el South Stream, ¿no? O sea, es un golpe a la economía. Esta política de Trump implica, por la vía comercial y por la vía del abastecimiento energético, es un fuerte golpe a la economía europea. Bien, entonces, ¿cuál es, en conclusión? Que lo que importa aquí es el cambio mundial en términos de la relación
entre Estados Unidos y sus principales aliados, ¿no? Que es un fenómeno fundamental para entender lo que está pasando, pero no el único. Es solamente un fenómeno, porque hay otros más. Hay un segundo aspecto que agrava esta cuestión, también de orden internacional. Es la distinta visión que tiene digamos, el equipo de Trump en Estados Unidos de la dirección de la unidad europea. Trump, movido fundamentalmente por políticas a corto plazo, por las elecciones, lo que puede pasar en las elecciones, por los conflictos internos que tiene, quiere un crecimiento a toda costa de la economía estadounidense y quiere profundizar su política de mantener baja, lo más baja posible la tasa de interés, aunque eso, diríamos así, hace que el dinero tienda a permanecer ocioso. Porque eso me lo dije antes, lo digo ahora, la principal consecuencia que tiene esta política de baja tasa de interés es que los capitalistas en dinero, ¿no es cierto? Si la tasa de interés baja, ¿qué estímulo tienen en condiciones de baja tasa de interés para invertir? Entonces el dinero tiende a guardarse, por así decirlo, bajo el colchón, ya no es bajo el colchón, a darse el fenómeno estudiado por Keynes, que es la trampa de la liquidez, lo que Keynes llama trampa de la liquidez. O sea, digamos así, no es que los capitalistas no tengan dinero, tienen más dinero que nunca porque la Fed se los da a bajísimas tasas, pero no tienen en qué invertirlo. Entonces, ¿qué hacen? Lo guardan o lo invierten, pero ya en otro tipo ya no es tanto la vieja inversión especulativa de la que generó la crisis de 2008-2009, sino es otro tipo, ¿no es cierto?, digamos, de especulación, ¿no? Es una especulación que se da fundamentalmente, que los capitalistas consideran menos riesgosa que las aventuras de invertir en paquetes de títulos, ¿no es cierto?, que nadie sabía lo que eran, nadie sabía quién eran los deudores, en invertir en la bolsa en empresas supuestamente sólidas, por su marca, por su tradición histórica, etc. Y ese fenómeno se repite en casi todo el mundo. Que genera otro problema gravísimo, que es la separación entre la tasa de rentabilidad, diríamos, los dividendos están regidos fundamentalmente por la tasa de interés, el monto de lo que se paga a los dividendos. Por una razón sencilla, el capitalista en dinero tiene dos opciones, ¿no es cierto? O comprar acciones en empresas productivas o prestar simplemente, ¿no?, a cualquiera a la tasa de interés vigente. Si la tasa de interés es cero, entonces prestar es menos motivación, ¿no? Y la mayor motivación es gastarlo, ¿no?, en supuestas empresas sólidas, que es el fenómeno que se da. Hay un boom de la bolsa de valores que no tiene basamento en el elevamiento de la rentabilidad. Bueno, este es un fenómeno de fondo, pero que lleva a la divergencia de que mientras Trump tiene políticas más agresivas de reactivación, la Unidad Europea, que también tiene problemas graves para mantener su bloque de poder, que es otro fenómeno que me gustaría poder explicarlo, pero si lo explico a ese fenómeno, me llevaría mucho tiempo y no podría dar el panorama conjunto, que es lo que me interesa, ¿no? Sucede que hay dos políticas distintas. Una política más aventurera de despreocuparse de los efectos futuros. No importar tanto que suba el endeudamiento, no importar tanto que suba, diríamos así,
el nuevo tipo de inversiones especulativas en la bolsa, sino que evitar, digamos, que se rompa la cadena de pagos emitiendo más dinero, lo cual lleva en el fondo a que en algún momento sea más grave la ruptura de la cadena de pagos, cuando no pueda pagarse. Pero bien, en eso es más cuidadosa la unidad europea y también hay diferencias. El capital tiende a fluir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos crece, Europa no, Japón tampoco. Entonces, como no puede ir a China, podría ir a China, pero digamos, sometido a las regulaciones del Estado chino. Entonces, se invierte en la bolsa de Estados Unidos y hay un flujo de capital hacia Estados Unidos, que es un fenómeno mundial. Por ejemplo, no puede entenderse bien la gravedad de la crisis argentina sin entender que Argentina, el gobierno neoliberal de Macri, movido por las ideas clásicas del neoliberalismo, cree que si crea condiciones más favorables para la inversión extranjera, va a haber una lluvia de inversión extranjera. Y entonces desde el punto de vista, hace una serie de locuras, se endeuda a un nivel jamás visto con el Fondo Monetario Internacional. Diríamos así, 48 mil millones de dólares, que era, digamos, superior a toda la deuda que tenía Argentina antes, nada más que con el fondo, que es un dinero que entra a Argentina, pero al no haber posibilidades, digamos, de inversión en la Argentina y dentro de la tendencia mundial a invertir en Estados Unidos, se va de Argentina ese mismo dinero que entra para invertirse en Estados Unidos. Entonces, el efecto de ese endeudamiento es un desastre para la economía argentina, que había dejado de endeudarse, le había pagado al Fondo Monetario la totalidad de la deuda que tenía con el fondo, y de golpe se encuentra con que le debe 48 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Además de otros endeudamientos que del gobierno de Macri. Bueno, este fenómeno en cierta medida se da en varios países del mundo, en algunos más que en otros, ¿no? Y también es una anomalía, porque si bien es cierto que conforme, diríamos, el curso de cada país, los inversionistas internacionales siempre prefieren un país u otro para invertir, esto hace que persistentemente durante un periodo largo Estados Unidos tenga el monopolio de la recepción masiva de capital y en detrimento de sus aliados. Este es un segundo elemento, diríamos, importante para entender el conflicto entre Estados Unidos y sus aliados, básicamente Alemania, pero en general Europa. Europa no toda, porque Estados Unidos tiene aliados importantes en los halcones anticomunistas europeos como Polonia, etcétera, que tienen también políticas chauvinistas, diríamos, y muy reaccionarias, ¿no? Bueno, entonces, este es el primer problema que realmente que plantea el fondo, el momento en que se dan los acontecimientos que paso a describir. El primero de ellos, ¿cuál es la situación de Estados Unidos? Bueno, ya lo dije, hay una aparente recuperación, pero que no tiene posibilidades de seguirse dando a largo plazo. Y hay un acuerdo unánime de los economistas serios en dos cosas. Primero, de que eso no significa que va a haber crisis, como muchos dicen, que ya se viene la crisis, porque este mecanismo de echar más dinero lo que hace es dilatar cada vez más, ¿no es cierto?, el momento, ¿no?, de que los capitalistas no puedan pagar por falta de dinero, porque el dinero no le falta, ¿no? Entonces eso hace que puedan seguir funcionando, que haya una inversión marginal, digamos, en la producción y haya cierto crecimiento, pero que sea mucho más grande el crecimiento, el endeudamiento
y de los otros indicadores de largo plazo, que lo que hacen es desplazar al futuro el problema. Entonces, eso lleva a los analistas serios de la economía mundial a considerar que es inevitable una crisis. Pero no que esa crisis va a ser inmediata necesariamente. Eso depende de muchos factores, ¿no? Que no pueden ser analizados en detalle, son una situación muy compleja. Bueno, entonces, Estados Unidos se encuentra ante esa situación. Una enorme sobreinversión en capital dinero, en condiciones de caída de la rentabilidad, con baja respuesta en la producción y con ruptura de sus alianzas internacionales con lo que es un bloque de poder. Esa sería la síntesis de este primer aspecto. La unidad europea atraviesa por una situación tal vez más grave, porque se le suma a la gravedad de su crisis, de su crecimiento económico, se le suma la crisis política. La Unión Europea va a tener un crecimiento, o sea, había crecido en los 90, básicamente, y hasta la crisis del 2008, basado en el plano político en una gran alianza, que era la alianza de los partidos conservadores y demócratas cristianos que empezaron a la gran burguesía europea con la socialdemocracia, controlada entonces por el ala derecha de la socialdemocracia, lo que expresó Tony Blair, que en general respondía a lo que era tanto su relación con Estados Unidos como la alianza, ¿no? Una alianza económica con la extrema derecha europea, la extrema no, porque luego surgirá la extrema en serio, ¿no? Con la derecha, diríamos, moderada, no de choque, ¿no? Con la derecha neoliberal, ¿no? Preferían mantener esa alianza. Esto junto a la radicalización en Europa, frente a esto, tiene dos consecuencias. Surge, o mejor dicho, ya existía desde antes, pero crece explosivamente los sectores llamados euroescépticos, que quieren un cambio de política, protestan contra lo que es la política de la Unidad Europea de imponer una disciplina monetaria rígida, no hay desde el punto de vista de la inversión, por ejemplo, incluso de la obtención de crédito, el Banco Europeo da créditos, pero no rescata a los países que entran en crisis. Entonces, el endeudamiento tiene que expresarse en ajustes furiosos internos, ¿no? Ajustes conocidos, todos saben lo que son ajustes, ¿no? O sea, eliminación cero, deuda pública, baja cero a tasas de interés, o sea, el ajuste de los mecanismos financieros, ¿no es cierto? Cero déficit en todo, cuando el fondo del problema es que las empresas productivas tienen un enorme déficit que crece cada vez más, ¿no es cierto? Esto y el otro aspecto que va en contra del crecimiento de la extrema derecha es el crecimiento de lo que podríamos llamar el movimiento, la reacción progresista de la población, que es, sí, reacción también de la clase obrera, pero no es lo más característico. En algunos países sí. Lo que se da es un fenómeno general. ¿Quién paga esto? ¿Quién paga las políticas contractivas? La paga el pueblo en general. Pero esto a su vez se expresa en otro tipo de reacciones. Una, la medioambiental. Las empresas que no tienen rentabilidad, la transición ambiental significa grandes inversiones para las empresas,
que las empresas no quieren hacer por la caída de la rentabilidad. Y son así conocidos los escándalos con las Volkswagen. Prácticamente todas las empresas, las grandes empresas europeas, tienen problemas de este tipo. Dicen estar de acuerdo con la política europea, que es un puro discurso, de resolver el problema ambiental, pero no hacen nada. No hacen nada en ese sentido. Entonces, hay un crecimiento y radicalización del movimiento verde. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de la derecha y del nacionalismo y de la crispación social en general, del descontento social, lleva a que otros conflictos sociales se agravan. Por ejemplo, el conflicto de género. Nunca ha habido tantos crímenes, por ejemplo, lo que son las, muertes, los maridos o los novios que matan a sus novias, ¿no? Las violaciones, ¿no? Digamos, o sea, la falta, el mal humor, por así decir, de la sociedad se expresa en que los instintos más primitivos, diríamos así, se expresen sobre la racionalidad, y esto lleva a este fenómeno absolutamente mundial, o casi absolutamente mundial, porque depende también de las tradiciones culturales de los distintos países, ¿no? De ataque a las mujeres, que lleva a una reacción del movimiento, no solamente del movimiento feminista, sino de lo que es la movilización social de las mujeres contra este fenómeno y su vuelco hacia la izquierda. Se da también el fenómeno de la juventud. Es muy conocido desde antes que los famosos millennials, ¿no es cierto?, juventud inteligente, pero diríamos light, que lo único que ve son las ganancias inmediatas, etcétera. El apoyo de los millennials, la generación de los millennials al neoliberalismo. Este fenómeno tiene que acabarse. Y se da un giro de la juventud hacia la izquierda. Porque empieza a percibirse más claramente por grandes sectores de la juventud estos problemas. Al mismo tiempo, desde luego, que el movimiento obrero empieza a reaccionar, pero desigualmente, porque el movimiento obrero está muy golpeado. Por ejemplo, en Francia, que es donde más se expresa esto, se combinan todos los movimientos. El movimiento un poco los chalecos amarillos, que es la respuesta general de sectores que en realidad no son proletarios estrictamente, no son, son sectores que reaccionan contra la suba a la gasolina, contra sectores básicamente de la clase media o obreros, y no necesariamente los de más baja, los más explotados, ¿no?, que ven como cada vez más es difícil vivir y reaccionan con medidas protestando contra estas cosas. Un cambio de política, ¿no? Sobre todo que detonante es la suba de los precios de la gasolina, ¿no?, que suben muchísimo, que tiene que ver con el fenómeno más general de que Europa no tiene energéticos propios, ¿no es cierto?, ¿no? Y lo que hace es elevar el precio para favorecer, tiene que pagar más por la importación y eleva los precios, y eso se refleja en gente que tiene auto, pero que no es rica, ¿no? Y es afectada en sus intereses. Podríamos decir que es un movimiento de lo considerado clase media baja, por así decir, ¿no?, pero muy amplio. A lo cual después, con los recortes a la seguridad social, se le sumarán los sindicatos obreros y generarán las grandes movilizaciones que hay en Francia, por ejemplo. Pero esto va acompañado en el plano político con un fortalecimiento de una nueva izquierda, que es una nueva izquierda movimentista, no claramente marxista, marxistoide, digamos, ¿no?, pero que no se apoya en partidos marxistas tradicionales. No son comunistas ni socialistas de los viejos estrictamente, son movimentistas, ¿no? Y que ese movimiento incluye
no solamente a obreros, sino incluye a sectores amplios de la población. Ese es el fenómeno de Podemos en España, que el movimiento, la razón del surgimiento de Podemos es la crisis hipotecaria. Que lo que sucedió en México, sobre todo en la anterior crisis, ¿no? Cuando el elevamiento extraordinario, diríamos, de las hipotecas hace imposible el pago para la gente que se había endeudado para comprar su casa. Y entonces de golpe la justicia comienza a ejecutar, ¿no es cierto?, a los deudores, bueno, y los golpea duramente. Podemos en España surgió así. Pero hay movimientos muy parecidos, como Francia Insumisa, por ejemplo, en Francia. Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Decir que Francia Insumisa es en Francia es evidentemente una tautología, ¿no? Pero es en Francia. No es algún loco que se le ocurrió ponerle así en otro país. No, porque en materia es tan grande la locura mundial que no es impensable que a alguien se le ocurra este disparate. Bueno, tanto disparate pasa que uno más no llama la atención a nadie. No, bueno, entonces, digamos, hay una radicalización. Y en estas condiciones surgen izquierdas que cuestionan el anterior bloque. Y tiene una enorme dificultad la Unión Europea para constituir gobiernos. Holanda está más de un año, por ejemplo, después de las elecciones, porque hay muchos más partidos que giran a la derecha, a la izquierda. El núcleo central, digamos, de los acuerdos se ha roto. Y esto genera un problema político muy grave, ¿no es cierto? Que se sumará luego otro problema que será el más grave en términos del detonante de la crisis europea. El problema de que la alianza internacional de Europa con Estados Unidos en la época de la globalización neoliberal tradicional había implicado la intervención en Irak, en Siria, en Afganistán, luego en Libia, etc. La mayor corriente de refugiados de guerra que se da en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y es un movimiento que por su localización geográfica se dirige principalmente a Europa, pero que es paralelo a un movimiento similar, aunque menor, que se da en América Latina. La crisis económica de México, sobre todo de América Central, se expresa también en un aumento considerable de la migración. Voy a dar un dato, nada más que es decisivo. La inversión internacional, la inversión directa cae. Crecen las remesas internacionales de trabajadores, que son hoy día un 40% superior a las inversiones directas mundiales. Para que se den cuenta de la importancia que tiene esto. Esto genera, si bien esa migración favorece la rentabilidad capitalista, porque entran al mercado laboral del país trabajadores que aceptan menores salarios, etc. Esto es resistido violentamente por grandes sectores de la población por otras razones. ¿No? Primero porque algunos consideran que compiten al bajarlos al sector de la clase obrera, por ejemplo. No es casual que, por ejemplo, la derecha francesa, el Frente Nacional, sus principales núcleos de votación sean anteriores baluartes del Partido Comunista, ¿no? que tiendan a votar por la derecha, porque se ven afectados sus intereses por la entrada, digamos, de trabajo barato en tal escala. Hay otro tipo de reacción que es el temor, como son zonas en las cuales se fuerte el yihadismo, el temor a que esa migración contenga yihadistas y crezca el terrorismo yihadista del país. Y hay un tercer elemento utilizado por la derecha europea, que esta enorme migración pone en peligro los valores occidentales y cristianos, ¿no? O sea, la homogeneidad social. En realidad yo no sé qué clase de homogeneidad social hablan. Cuando Francia gana el Campeonato Mundial de Fútbol,
su selección está integrada por 14 jugadores africanos y solamente 9 franceses. Pero bueno, cada quien se arregla la cabeza, ¿no? Como quiere, ¿no? Eso es otro problema lo que dicen. Lo cierto es que, digamos, existe esta reacción. Desde la izquierda, desde la derecha, desde la izquierda. Y Europa se queda en esa situación tan grave. Pero no voy a tocar otros, hay más problemas que lo agravan, me voy a centrar en lo que considero el problema central. Lo que significa para Europa la entrada masiva o el tratar de entrar de tantos millones de gente, que es agravado sobre todo con el golpe de Libia, porque está situado en el Mediterráneo junto frente a Europa, y porque Libia era un país petrolero, diríamos así, donde había empleo y una política de Gaddafi favorable, diríamos, a buscar una alianza con los países subsaharianos, digamos, contenía la migración africana en Libia. Había una gran cantidad de población extranjera, tal vez mayor que la nacional, en Libia. Tirar el régimen de Gaddafi es abrir las puertas a la migración africana, así como hay un fenómeno similar en Medio Oriente, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, ahí hay un problema clave que no me voy a detener porque es medio difícil explicar, que es el cambio de políticas turcas, ¿no es cierto?, en un momento determinado que rompen, ¿no? Rompe con Europa, incluso se alía a Rusia en Medio Oriente por conflictos. No me quiero meter en la explicación porque, digamos, por razones de tiempo, ya estoy excedido de tiempo, creo. ¿No? Entonces, el fenómeno que se da es, llega a decir Merkel, que es tan grave el problema, y es grave porque hay países que se niegan. La solución racional frente a la migración es un acuerdo. ¿Quién recibe a los migrantes? Y hay países que se niegan totalmente a recibir. No. Entonces no hay manera de resolver este problema. Y Merkel llega a decir que este problema es tan grave que pone en peligro la existencia misma de la unidad europea. Bueno, lo cierto es que esto se expresa. La Unión Europea se da como política. Esto es muy importante y requiere una pequeña explicación, porque también lo hace Estados Unidos. Si hay una inmigración tan grande y no retienen, digamos, los países no quieren recibir a esa migración, ¿qué hacer? Dejar que se ahogue en el mar. Bueno, aparentemente no condice con la Europa civilizada, de las luces, ¿no? De los valores humanistas, etc. Es un problema que también genera reacciones muy fuertes de sectores honestos, neoliberales de derecha, pero que dicen, ¿cómo vamos a dejar morir a la gente? Actores de cine, por ejemplo, como, bueno, Robert De Niro, ¿no? Se suben en barcos con los migrantes como protesta, ¿no es cierto?, contra esta política bárbara. Entonces inventan otra cosa. Lograr acuerdos con países seguros, entre comillas, que retengan a los migrantes. Es así como hacen acuerdo con Turquía. Incluso el fenómeno de Libia es curioso después de la caída de Gaddafi, porque es una de las claves centrales de la crisis de la unidad europea. Significa que la unidad europea paga a esos países para que hagan campamentos de refugiados, en países donde de seguro no tienen nada. ¿No? Por ejemplo, el fenómeno que se da en Libia después de la caída de Gaddafi es que uno de los dos gobiernos que surgen, el gobierno de Trípoli, está de hecho en manos de milicias
islámicas en gran parte o dirigidas por la hermandad musulmana, que es una suerte, digamos así, de yihadismo moderado, ¿no es cierto? ¿No? En el sentido que es fundamentalista, pero no plantea tanto que no es terrorista, ¿no? O sea, pero es fundamentalista islámico. Entonces se le paga. El gobierno europeo impone un gobierno supuestamente de unidad nacional, pero cuyo objetivo verdadero es pagarle a las milicias islámicas para que tengan sus propios campos y administren la entrada de inmigrantes. En eso, en lo que dicen Euronews y otros noticieros y periódicos internacionales, es que los migrantes que pasan por esos campos dicen que es terrible. No solamente cobran lo que le pagan, el dinero que reciben de la Unión Europea, sino que hacen lo que hacen en México los narcos, violan a las mujeres, no le dan de comer, bueno, condiciones terribles en estos campos, con dinero de la Unidad Europea. Esto es muy importante porque los principios, generalmente la gran arma que tenía la Europa occidental, por ejemplo, incluso Estados Unidos en la posguerra, en su lucha contra el comunismo, era la crítica a la barbarie, digamos así, de la falta de libertades, la barbarie de stalinismo. Pero ahora las cosas que hace son terribles, no como esta. Logran contener de esta manera el aluvión de inmigrantes, pero pagándole, por así decir, es una exageración para que se entienda, pagándole a los yihadistas para que retengan, ¿no es cierto?, a los migrantes, ¿no? Con lo cual alientan a estas fuerzas, ¿no es cierto? No voy a entrar en la guerra Libia porque es muy compleja, pero es expresión de este fenómeno. Bueno, entonces, ¿cómo se da esto en la coyuntura mundial? Estos fenómenos de dificultad de Estados Unidos, de Europa, se expresan en una coyuntura. Uno, que es inevitable al parecer una crisis antes o después. No, en algún momento. Hay las más variadas explicaciones de esto, pero que no puede mantenerse la situación existente. O sea, la caída anunciada. Segundo, para el año 2020, coincidencia de todos los Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, de que se va a agudizar la depresión mundial, por más que utilicen las políticas que quieran, que va a caer la producción mundial este año, en todos lados. Tercero, que es un fenómeno que tiene dos aspectos. La epidemia china, ¿no?, que tiene dos aspectos. Un aspecto, digamos, que es un poco extraño, o sea, que no tiene que ver con la economía indirectamente, que es que el gobierno chino toma, frente a la gravedad del problema, medidas extremas, que también creo yo que todavía hay que tomarlas, ¿no es cierto? Como que afecta cierre de fábricas, por ejemplo, prácticamente se paraliza un estado de Hunan, donde es una ciudad, la capital, un estado. Hay una parálisis de la producción en gran parte, en partes de China. El gobierno chino anuncia que va a caer su producción del 6 y algo al 5 y posiblemente a más, ¿no? Bueno, ¿cuál es la consecuencia de esto? China, a pesar de su desaceleración por el cambio de modelo económico, etcétera, seguía siendo el principal motor, junto con otros países de rápido crecimiento, pero sobre todo China, ¿no? Como importaba China y exportaba e importaba,
mantenía un cierto crecimiento en la economía mundial, indirectamente, arrastraba, por así decirlo, era de hecho el motor principal de la economía mundial. La caída, esto ya se lo vio, la caída de 2012-2013 de la economía china originó una segunda caída en Europa de la producción. Esto se da cuando ya está anunciada una caída, antes de que sucediera esto, para el 2020. Entonces, esas son las condiciones mundiales actuales. Bueno, en esas condiciones, en Estados Unidos se da, bueno, el fenómeno Trump, que es un fenómeno muy particular, como expresión de todo esto, de esta barbarie, de esta nueva barbarie, se da que, digamos, endurece no solamente sus posiciones económicas, su proteccionismo nacional, sino también endurece su política internacional, que pasa a ser mucho más agresiva. Se trata de contener como sea a China en el plano económico, a Rusia y a Irán en el plano político, a Venezuela, bueno, en América Latina en general, a los movimientos progresistas, el golpe de Bolivia, etcétera, impulsado directamente por un reactivamiento de la política golpista e intervencionista de Estados Unidos en el mundo. No. Que tiene sus puntos centrales, como digo, bueno, en Rusia, lo más característico son los embargos económicos, que Estados Unidos puede hacer porque Estados Unidos ha perdido su preeminencia en la competitiva internacional, etcétera, en otras cosas que ya dije, no voy a repetir, pero donde sigue teniendo preeminencia es en el papel del dólar como moneda mundial, que ha disminuido en importancia frente a otras épocas por la situación misma, pero sigue existiendo, y de lo que es el sistema mundial de pagos conocido como SWIFT, que es el mecanismo por el cual se hacen las transferencias internacionales de pagos. Estados Unidos tiene una posición privilegiada en ese sistema, y eso hace que, eso es lo que le permite a Estados Unidos embargar, porque hace que todos aquellos países que utilizan ese mecanismo pasan por el control de Estados Unidos, que puede cortar esas transferencias. Eso hace que, porque por ejemplo, supongamos que Alemania quiere embargar bueno, pero es relativo, porque digamos, no controla los pagos. Se pueden hacer, digamos, ¿y qué va a hacer si no le hacen caso, por así decirlo? Una sanción tiene que tener un instrumento ejecutivo, si no es una pura declaración. Y Estados Unidos tiene el elemento ejecutivo que para el pago, ¿no? Entonces, digamos, Irán exporta, pero los pagos que le hacen a Irán no son aceptados, o sea, entonces no puede exportar, ¿no? Bueno, entonces, los embargos son una expresión, pero embarga, bueno, tiene montones de embargos a países, y cada vez más los embargos se extienden no solamente a países, sino que se extienden a empresas que negocian con esos países. O sea, hay embargos a empresas europeas, etcétera, porque comercian con un país embargado por Estados Unidos. O sea, una locura. No. Bueno, en esas condiciones hay tres acontecimientos que colocan al país al borde de un conflicto armado mundial. El primero es la situación de Irán, cuya influencia sobre la base de su alianza con Siria, con Libia, bueno, de su crecimiento de influencia, sobre todo en el chiismo, el Medio Oriente,
el embargo a Irán se había expresado, bueno, el crecimiento de Irán trata de ser detenido por este mecanismo, diríamos así, es muy costoso para Irán, ¿no? Porque exporta petróleo a países, diríamos, capitalistas, que pasan por el sistema de pagos del SWIFT. Entonces, tiene graves consecuencias y esto se expresa en una radicalización de la política de Irán. Y frente a esto, ¿qué se le ocurre a Estados Unidos? Matar al general, considerado el cerebro del ejército iraní, asesinarlo vilmente. ¿No? Una cosa que va contra todas las normas de la política internacional. Es un país con el cual Estados Unidos, o sea, no se lo mire, ¿no es cierto? Asesinarlo y decir si lo matamos. ¿Y qué? ¿No? Lo matamos porque no porque hiciera algo, porque sabíamos, tener información de que tenía planos que nos perjudicaban. Lo hicimos en favor del pueblo norteamericano para evitar que hiciera algunas cosas, ni siquiera dijo qué, ¿no? Algunas cosas que nos podían perjudicar. Ese es el argumento para matar. Bueno, entonces Rusia sufre con las consecuencias del embargo, pero Rusia se está logrando reponer. En cierta forma le ha venido mejor porque se ha visto obligado a sustituir, diríamos, importaciones, a ampliar sus lazos con China, ¿no es cierto? Y ha vuelto al crecimiento. Entonces, pero Irán está en plena crisis. Bueno, entonces ahí, como Irán intenta, ¿qué hace Irán frente a eso? Cuando se van de Irak, los estadounidenses dejan bases militares que tenían de antes sin autorización del gobierno iraní, de iraquí. Y las mantienen. ¿Por qué? El gobierno les pide que las saquen. Y no, ellos las mantienen. ¿Por qué? Bueno, porque son ellos. ¿No es cierto? Es un insulto a lo que son los principios reconocidos. ¿Cómo va a haber bases militares en un país que no autoriza a esas bases militares? Entonces la reacción iraní es bombardear. Por cierto, mucho menor a lo que es el golpe de Estados Unidos. Bombardea estas bases y ni muertos hay. O sea, es una relación débil realmente, pero que embravucuna a Reagan, que amenaza con digamos, golpear duramente a Irán, ¿no? por lo que ha hecho. Bueno, para no seguir. Ayer el Congreso de Estados Unidos, el Senado, que había logrado Trump que el Partido Republicano lo respaldara frente al planteo demócrata de destitución, ¿no? por las barbaridades que ha hecho en otras cosas, lo de Ucrania y eso, le vota en contra. Ayer, le vota en contra de la política iraní, en contra de que pueda tomar medidas el Ejecutivo sin consultar al Congreso. Trump dice que lo va a vetar. Pero lo que es importante es que un sector los demócratas están en minoría. Ganan esta elección porque un sector del Partido Republicano, no demasiado grande porque la disciplina que he puesto es fuerte, pero sí significativa. Unos 8 senadores votan en contra de Trump. Ya antes había votado en contra de Trump uno solo de los republicanos, pero muy representativo, nada menos que el anterior candidato a la presidencia, Romney, ¿no? Vota en contra de cuando se pide la destitución de Bush. O sea, y al mismo tiempo que las encuestas son desfavorables
que esto es importantísimo, no solamente son desfavorables a Trump, sino que son favorables al candidato más de izquierda si se enfrenta con Trump, que es el que las encuestas también dicen que tiene más probabilidades de ganar, que es Sanders. Que es la política, es la antítesis, sería un candidato que se proclama socialista, que otra cosa es que sea lo que sea, pero que está totalmente en contra de la política de Bush y que querría buscar un acuerdo. Que llegue al poder, yo creo que es muy difícil aunque gane las elecciones porque lo van a matar. No, o sea, con los principios y la moralidad existente en Estados Unidos, que está gobernado por pistoleros, ¿no es cierto?, puede hacer cualquier cosa. Yo no creo que le cedan el poder el Estado profundo de Estados Unidos a un hombre como Sanders. Pero bueno, pero eso agrava todo lo demás, ¿no es cierto o no? Las posibilidades de perder. Entonces, eso pasa, digamos, en Estados Unidos y la reacción sobre Irán. Pero hay otros dos puntos donde la situación es gravísima. Siria y Libia. El fin de la guerra de Siria aparentemente ya había ganado, había triunfado la coalición rusa, digamos, Siria, en el norte del país, los kurdos, con apoyo militar norteamericano, que después los abandonan, ¿no es cierto?, habían expulsado al yihadismo de la zona del norte, diríamos, de Siria. Pero, ¿qué pasa? Que Turquía, que había roto, Turquía ha pasado a ser una potencia fundamental, porque venía en una época de recesión mundial, siguió creciendo Turquía, bien en pleno crecimiento económico, ahora ha bajado últimamente, pero digamos, ha pasado a ser una potencia económica. Un país de casi 100 millones de habitantes, ¿no es cierto?, que ha pasado a tener una poderosa industria e intereses exteriores fuertes, ¿no? O sea, es algo así como un imperialismo regional, por ponerle nombre. Había roto con Estados Unidos y con Europa. Bueno, no me detengo en explicar esto, aunque es muy interesante, estoy muy excedido de tiempo. Pero lo que quiero decir es que el problema de los turcos es básicamente el problema de los kurdos. Mejor dicho, no es básicamente, es uno de los principales problemas. Los kurdos turcos son una parte muy importante de la población, son un pueblo oprimido, digamos así, prohibición de idioma, entre otras cosas, una serie de medidas, ¿no? Y tienen movimientos muy organizados. En Turquía el Partido del Trabajo turco, el PKK que se llama, ¿no?, es un partido de izquierda de origen marxista. Ahora no es marxista exactamente, pero se parece mucho. Es una suerte de marxismo autogestionario que plantea, ¿no? Es un partido avanzado, ¿no?, que tiene, sobre todo en Siria, el norte de Siria, que está muy ligado al turco. Y los turcos, el gobierno turco de Erdogan, tiene terror a que si los kurdos de Siria, digamos así, que han tratado enfrentados con el gobierno sirio, pero llegaron a un acuerdo después que se va a Estados Unidos y vuelven a un acuerdo con el gobierno de Siria, si sirven a lo que es la oposición, digamos, de los turcos interna, si le controlan la frontera, se puede armar un problema como el que se armó en Vietnam. O sea, las incursiones en Vietnam de lo que eran los
vietnamitas del norte y lo que eran Estados Unidos, digo China, los países que apoyaban en la guerra de Vietnam al Vietcong, que utilizan los países fronterizos, ¿no? Para desde ahí pasar armas, combatientes, etcétera, dado que era un país como Chile, diríamos, era pasar la frontera, casi estar cerca del mar, ¿no? Entonces lugares estratégicos por todos lados se le metían por Laos y Camboya, que obliga a Estados Unidos a extender la guerra a Laos y a Camboya, ¿no? Y a todo el espacio geográfico. Bueno, eso se puede reproducir para Turquía. Y Turquía, entonces frente a eso, dice, no, aquí yo voy a hacer una valla de contención. Por su cuenta decide que el norte de Siria, una franja que van a controlar ellos, de Siria. ¿Por qué? Porque va con los intereses, porque no podemos permitir que nos infiltren gente y que no... Bueno, lo que frente a eso, el ejército sirio dice, nosotros vamos a reconquistar el territorio nacional. Parte de los anteriores enemigos del gobierno sirio, bueno, no me quiero meter en la unidad musulmana, la hermandad musulmana, porque eso me llevaría... Pero, diríamos, el foco principal de resistencia al gobierno sirio era el islamismo sunita, opuesto al chiita, dirigido por la unidad musulmana. Erdogan pertenece a la hermandad musulmana. Yo diría que debe ser el líder internacional de la hermandad musulmana. Y él mantiene a los a las fuerzas que luchaban contra el Estado sirio, las protege en el norte del país, de Siria. Los sirios dicen, no, nosotros han estado luchando contra Siria, diríamos prácticamente una década, casi, y nosotros no vamos a permitir que usen el territorio sirio para luchar contra nosotros. Bueno, y ahí va el conflicto, que no se han puesto de acuerdo. Rusia dice, no, nosotros no vamos a ceder, y los sirios, que tienen el apoyo de Rusia, aunque no sabemos cuál va a ser la respuesta de Rusia frente al conflicto, dicen, nosotros vamos a recuperar esa tierra, porque es nuestra. Que se vayan los turcos. ¿Por qué pasará ahí? No lo sé. Pero sí sé que Erdogan, que había roto con Estados Unidos por otras cosas, le pide apoyo a la OTAN. ¿No? O sea que la OTAN se pronuncia de que puede intervenir. O sea que puede convertirse en un conflicto si los sirios, si Rusia sigue apoyando a los sirios siguen que le devuelven el territorio que le han robado, ¿no? Bueno, y se mete el NATO con todo, no, puede haber guerra. Y una guerra que no va a quedar ahí. Sería sería difícil que quede ahí. Y el último problema, Libia. Libia, algo parecido. Guerra civil en Libia, dos gobiernos. El gobierno del oeste de Trípoli, que estaba en manos de los hermanos musulmanes, de las milicias, ahí donde la Unidad Europea hace sus campos de refugiados, con un gobierno impuesto por la Unión Europea, solo lo hace comprar, de sobornar a los dirigentes de las milicias islámicas, ahí donde se tortura y se mata, se violan las mujeres, en esos campamentos, diríamos así, los Trípolis, los libios de Trípoli, que están en guerra con los libios del este, de Tobruk, que en realidad son los restos de lo que fue el aparato cadafista, que sí, están al borde de tomar con apoyo ruso. A último momento han pedido apoyo ruso, que se ha dado, irregular sin reconocerse, pero todos los observadores internacionales dicen que lo tienen, que dicen que van a tomar Trípoli, porque
porque lo van a tomar porque es una fuente de terrorismo, ¿no? Y entonces están entrando en conflicto con la Unión Europea y con la NATO. Y, bueno, o sea que hay estos 3 puntos de crítica en que no se vislumbra cuál puede ser la solución. Alguna habrá, y una de ellas es la guerra. No, no digo que vaya a haber guerra, pero que puede haber, sí. Bueno, ¿eso qué significa? Las posibilidades de una guerra mundial o de una guerra que no llega a ser mundial, pero sí que agrave la situación económica en una época en que todos los demás elementos llevan a la agudización de la crisis económica. O sea, sería, bueno, no es nada halagador para México este futuro, ¿no? Porque sería un empeoramiento, un agravamiento de todas las contradicciones mundiales, ¿no? Que hubiera una nueva guerra que involucre más directamente ahora a Europa, a la Unión Europea abiertamente. ¿No tiene en la mano Estados Unidos eso? ¿Qué cosa? ¿No mueve la Estados Unidos en eso que usted describe muy bien? Estados Unidos está atacando a Europa. Claro. Y Europa, diríamos, hay un descontento muy grande con la política de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, incluso la ida de Gran Bretaña tiene que ver, hay una relación muy directa con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, digamos, ¿hasta qué medida Europa va a responder en todo? Cuando empieza a haber reacciones fuertes de varios sectores contra la política de Estados Unidos. Bueno, claro, Estados Unidos, como querer hacer poder, lo que pasa es que Estados Unidos no es Dios. O sea, quiero decir, puede hacer lo que puede hacer, ¿no es cierto? No tiene fuerza suficiente, creo yo, como para, ¿no es cierto?, imponer a toda costa las políticas que quiera. ¿No? Por lo que yo digo, o sea, los fenómenos económicos, los fenómenos políticos, el cambio de relaciones de fuerza, ¿no? A nivel internacional. No hablé de lo que he hablado en otras sesiones sobre el crecimiento de China y todo eso, porque lo doy por supuesto. Pero la potencia militar de Rusia, de China, ¿no es cierto?, que es prácticamente equivalente a la de Estados Unidos según bueno, los especialistas, ¿no? Entonces, digamos, hasta ahora hay 3 conflictos, que cualquiera de los 3 puede llevar a involucrar a los principales actores de la política mundial. Que hasta ahora las negociaciones son irreductibles. Pueden obviamente arreglarse, pero pueden también desencadenar una guerra. Claro. Bueno, entonces esa sería la culminación de esto que digo, el imperialismo nacional estadounidense que pasa a primar sobre la gobernanza hegemónica de la globalización. Muy bien, Alejandro, gracias. Me avisan que hay galletas, café, así que vamos a hacer un receso y regresamos para preguntas y comentarios y terminamos. Bueno. Antes de que se acaben las galletas. Si es que no se han acabado. Bueno. ¿Quieres café? Bueno, sí. Ah, sí. Para que te estires. Sí. Salvador Gómez Campos. Andamos igual, ¿no? Ahí sí, gracias. Hola, José Antonio. 22. Bueno, ahorita lo voy a comer. Sí, ya sé,
unidad de ella con ustedes.